Water for People en los últimos años está impulsando el proceso de la gestión integrada del agua en los municipios donde estamos trabajando. En esta ocasión efectivamente tenemos esta actividad en Santa Cruz, en donde la municipalidad convocó a los COCODES, comités de agua, las instituciones del Estado que tienen que ver o tienen una relación directa con el tema del agua, con el objetivo de dejar un instrumento técnico para la gestión del agua, porque hoy en día vemos que existen una serie de problemas como deforestación, incendios, hoy tenemos el problema de la sequía, escasez de agua en las comunidades y la mala calidad, pues esos son los problemas como que generales, y pues la actividad lo que pretende es que involucramos a la sociedad civil, las autoridades, para resolver, buscar las estrategias de solución, ¿verdad? En esta ocasión vemos que muchos de los comentarios de los COCODES comúnmente siempre son enfocados al área de contaminación por basura y la deforestación inmoderada de árboles. Sí, efectivamente, porque eso es lo que se visualiza, ¿verdad? Por ejemplo, en los problemas muy susceptibles, el tema forestal. En este caso, como estábamos comentando y decimos que al final de cuentas quienes son los responsables son los dueños de los terrenos, que son los que venden sus bosques para aprovechamiento, comercialización, ¿verdad? Sí es muy importante, digamos, ver esto, porque creemos que es fundamental que las comunidades se organicen de una mejor forma, porque en manos de ellos está, ¿verdad?, de parar la tala, igual la contaminación, el manejo de los desechos. Pues los patrones de consumo hemos cambiado, ¿verdad?, que ahora somos muy consumistas de desechos que no son biodegradables, y bueno, las estrategias van encaminadas hacia eso. Efectivamente, ahorita vamos a hacer una visita en todas las áreas de recarga hídrica. Sabemos que Santa Cruz, una buena parte de Santa Cruz es potencial en la producción del agua, no solo para Santa Cruz, sino para otros municipios que están cercanos a las áreas de recarga. Entonces vamos a hacer un recorrido para ir a identificar toda la problemática, y de estas problemáticas que se van a identificar en una próxima sesión, taller, vamos a diseñar conjuntamente con todas las personas las estrategias de solución. En esta ocasión, pues Water for People ha sido un excelente colaborador con la municipalidad en cuanto al tema de agua. Sí, efectivamente, prueba de ello, pues se está implementando, bueno, de hecho ya está en funcionamiento la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento, y en este caso estamos tratando de fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de la oficina, ¿no?